Que Dios nos ayude, que Dios utilice el mensaje. Estaba meditando en estos últimos 15 días, ¿verdad? Unos versículos, ¿verdad? Del capítulo 6 de Efesios, ¿verdad? A fin, dice el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra, que con denuedo, ¿verdad? Se hable del misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como deba de hablar. Entonces, siguiendo esta misma línea, ¿verdad? Que Dios pueda participar, ¿verdad? En esta palabra, se utiliza, ¿verdad? Las escrituras, pero bueno, hablar de la Biblia a veces es algo, ¿verdad? Profundo, y que Dios pues sea glorificado y que pueda haber una transmisión, ¿verdad? Del mensaje. Pueden inclinar su rostro, vamos a orar todos juntos. Señor, te damos gracias por tu misericordia, porque solamente tú eres justo y verdadero. Ayúdanos, Señor, para comprender más de tu palabra. Gracias, Señor, por los que se han comprometido, Señor, para seguir una línea de enseñanza, Señor Jesús, a lo largo de la semana y en las semanas pasadas. El día de hoy, Señor, me has dado el privilegio, Señor, para poder participar. Te pido que utilices mis labios para hablar, Señor, con denuedo lo que se tenga que hablar. Señor, te pido por cada uno de los creyentes, porque esta es tu iglesia redimida, Señor, y te pido que todos nosotros entendamos no conceptos, sino las vivencias de la Escritura. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por todo, haz conforme a tu voluntad. Gracias. Amén. Bien, pueden tomar su lugar. De los que pasan, creo que por ahí debe ser el pastor, la oficina. Julie, si quieres pasar, puedes invitar a la señorita que viene contigo. Adelante. Bien. Bueno, el tema que Dios puso en mi corazón de tratar este domingo con toda la intención, ¿verdad?, que Dios sea glorificado, nuevamente lo repito, y que pueda ser entendible. En cuanto a la vocación de la iglesia, hay diferentes cosas que nosotros podemos englosar, que podemos guardar, ¿verdad? Voy a decirlo así, voy a utilizar esta palabra. Para mí Dios no es un concepto, pero podemos entender, ¿verdad?, los conceptos, los preceptos, las ordenanzas, la doctrina, la metodología de la Biblia. Y en esto podemos entender que la Biblia está llamada a hacer diferentes trabajos. Tenemos el trabajo del discipulado, el trabajo, ¿verdad?, de compartir la palabra, de extender el reino del Evangelio. Por ahí está Marijó. Si gustas pasar o permanecer aquí, como tú gustes. Digo, porque ya pasaron, como tú gustes. Estaba en que la vocación, ¿verdad?, de la iglesia se derrama sobre los creyentes de diferentes maneras, y los diferentes trabajos que tenemos que realizar, bueno, son demasiados. Hablamos ahorita hacia el comentario, ¿verdad?, del discipulado, extender el reino, extender el evangelio, tener un buen testimonio, la santidad, que ya son rubros muy personales, ¿verdad?, y que cada uno debemos de cumplir. Son los estándares que pone Dios por medio de su palabra. Pero en cuanto a la vocación de la iglesia, de lo que quiero tratar el día de hoy, meditando en esto, ¿verdad?, me llevó el Señor a la palabra en cuanto a el conocimiento, pero quiero desglosarlo para no, lo que quiero, ¿verdad?, compartir es el conocimiento de este libro. Pero nosotros este libro muchas veces lo vemos como un recurso literario más, ¿verdad? Podemos entenderlo, podemos leerlo, pero siento que hay algo más por hacer con el contenido de este libro. ¿Están ahí? ¿Ya pasaron? Bien. Hay una pregunta que aparece en la Biblia, como tantas preguntas. Pero antes de esa pregunta, el Señor Jesús dice: vosotros sois la sal de la tierra. Después usted se va a los recursos del apóstol Pablo, dice: sean vuestras palabras sazonadas con sal. Pero si usted regresa a los dichos del Señor Jesús, dice después una pregunta: ¿qué pasará si la sal pierde su sabor? La sal entendemos, ¿verdad?, que es un sazonador natural para los alimentos, pero en esta figura Dios está tratando, ¿verdad?,
de informarnos, de dar a conocer las Escrituras, y nos está tratando de revelar que nosotros participamos en gran medida de las cosas o de las necesidades que están dentro y fuera de la iglesia. No podemos enmarcar a Dios, ¿verdad?, solamente en 4 paredes, creo que eso queda claro, y que la exposición del Evangelio siempre va a más, va a un desplazamiento, se puede esparcir, se puede establecer, y todo eso, yo no lo digo, ¿verdad?, se ubica en la palabra, los libros de los Hechos, ¿verdad?, o el libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles habla claro acerca de esta finalidad, ¿verdad?, del convenio que Dios hace con estos apóstoles, ¿verdad?, con la llenura del Espíritu Santo, y se crea una expansión. Hasta nuestros días nosotros tenemos el dominio del Espíritu Santo. Quería decirles algo a manera de introducción. Felipe, puedes buscar, no lo busque usted, lo voy a poner él en la pantalla, Salmo 19, versículo 8 y 10 nada más. Y ahí lo tienes. Nosotros entendemos que este libro es valioso, pero este libro, estoy hablando del libro, del encuadernado, no deja de pertenecer, ¿verdad?, a una editorial, contiene hojas, contiene tinta, contiene una pasta, pero quiero yo dar a conocer, o quiero dar a explicarme en el contenido que se vierte como un método de Dios celestial para todo el creyente. Usted sabe que en la Biblia se describe, ¿verdad?, un reino celestial. En ese reino celestial, para los que conocen de Biblia, porque yo sé que lo ha cotejado, usted ha podido leer que hay un tribunal de Cristo que se menciona, ¿verdad?, en la misma Biblia. Y en ese tribunal todos seremos juzgados. La sorpresa para los que, pienso todos saben, o para los que primeramente están escuchando esta palabra, bueno, en este tribunal el método de evaluación es el contenido de este libro. No podemos llegar al cielo, y no podemos, inclusive nuestro trabajo previo al cielo, no podemos constituirnos iglesias si desconocemos el contenido de este libro. En el seguimiento personal que Dios me ha permitido en mi escasa experiencia, he podido comprobar que el conocimiento de la palabra ayuda mucho, pero no en ser expertos. Por otra parte, no digo que sea malo ser expertos bíblicos, conocedores de la palabra, eruditos, teólogos, pero estoy hablando de la experiencia misma del conocimiento apropiado a llevarlo a la realización en mi vida diaria. Por ahí el hermano Pedro, ¿verdad?, estaba comentando algo ayer, una experiencia, bueno, por lo menos 2 o 3 experiencias que son prácticas, ¿sí?, que son vivencias de la vida diaria, pero ahí se expresa la fe. ¿Cómo él puede definir que eso está dirigido por el Espíritu Santo? Por el conocimiento de este libro. Si no, lo podríamos atribuir a que yo soy demasiado bueno, ¿cierto? Pero es el Espíritu Santo de Dios el que nos lleva, así como el querer y el hacer y el realizar las buenas obras. Entonces, el punto de partida es el conocimiento de la Biblia. Compartiendo las clases, ¿verdad?, cuando se me ha permitido impartir las clases con los adolescentes, siempre les hago el comentario, nunca se ha hecho la pregunta por qué la Biblia es el libro más cuestionado, más perseguido, más negado en los diferentes países. Yo hago la pregunta, ¿por qué no es cancelado en diferentes países el Corán? ¿Por qué no es cancelado en diferentes países pergaminos de los sumerios, ¿sí?, de la magia o ritual de Egipto, ¿sí?, de libros tibetanos? No sé, tantas culturas hay que son antiguas y que conllevan a mucho ocultismo, y cómo esto se propaga. Y cualquier literatura con la que usted compare la Biblia, en muchos contenidos que son extra bíblicos hay depravación, hay pérdida de conciencia, hay pérdida de valores. ¿Y por qué la Biblia tiende a ser un libro perseguido? ¿Por qué es un libro negado? Esa es la pregunta que yo me hago. Simplemente porque la Biblia conlleva el mensaje fiel de Dios. ¿Tienes Salmos 19? Muy bien. Ahorita te pasas al 10. Lo voy a leer. Dice aquí, es un versículo que inclusive hay un canto acerca de esto. Dice aquí, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. Hay una directriz por medio de su palabra. Verso 10. Deseables
Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, o más que miel de la que destila del palar, la que se produce, ¿verdad?, en un panal. La Biblia, cuando nosotros nos acercamos a ella, es una fuente no solo de conocimiento, que en primera instancia lo es, pero lleva, ¿verdad?, a producir cambios en nuestras vidas. La Biblia es tan profunda en la cual nosotros no podemos, vocacionalmente creo que todos tenemos lectura en la semana, ¿verdad? Gracias por los que se han preocupado por nosotros. Estamos como el día de hoy, los domingos, estamos los días martes, el grupo de alabanza venimos los días miércoles, los jueves hay otra enseñanza, ¿verdad? Y estamos enmarcando en diferentes medidas o tratando de inculcar en todas las medidas y en todos los días de la semana. También se me pasaba a las personas que vienen a orar durante las mañanas, porque es una intercesión continua, ¿verdad?, por el ministerio de cada uno, por el ejercicio. Ahorita vamos a hablar de esto. Aquellos que mantienen ejercitados sus sentidos en la palabra, pero por el conocimiento de la misma. Entonces, todas estas cosas, yo no sé cómo lo ve usted, pero yo estoy viendo que Dios nos está acercando por todos los lados. También ahí de conocer el trabajo de la hermana Elizabeth, la mamá de Felipe, que manda todos los días un audio. Y las personas que contribuyen de alguna u otra manera para establecer el conocimiento, la transmisión, ¿verdad?, de la palabra. No lo podemos menospreciar, porque cada uno está haciendo su labor desde su esquina, contribuyendo al ejercicio, ¿verdad?, o al bienestar de la iglesia, y todo lo que conlleva y lo que rodea, ¿verdad?, del conocimiento del Evangelio. Yo estoy sintiendo que la iglesia está siendo arropada por Dios, por el grupo de intercesión, por el grupo de personas que nos están enseñando a nosotros y nos están llevando, sí, a contemplar más concienzudamente la palabra de Dios. La pregunta es, ¿esto tendrá provecho? La respuesta que yo creo es que sí. La pregunta que yo me hago personalmente, ¿estoy dispuesto a comprometerme a entender su palabra, a administrarla bien, a ser partícipe, ¿verdad?, de lo que escucho, de lo que entiendo, de lo que leo, de lo que yo estoy consumiendo, a una vida práctica? Esa es una de las cosas, ¿verdad?, que tendríamos que estar hablando. El texto base que yo quise, ¿verdad?, tomar como texto principal, Felipe, si lo puedes buscar ahí, ahorita que tengas tiempo, creo que estás escribiendo. Ahora sí, los que tengan Biblia y puedan, ¿verdad?, puedan bosquejar en segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, y ahorita les digo los versículos. Creo yo es la iglesia la que tiene el compromiso, el que tiene la virtud, el que tiene, o la que tiene, ¿verdad?, la revelación de Dios continua. Y qué mejor que la palabra escrita. En teología básica se menciona algo como la revelación, ¿verdad?, la iluminación y la inspiración. La revelación es aquel mensaje que el creyente o la persona dotada de Dios recibe, pero esto es un mensaje simbólico y que a veces no es dado expresar. Esto lo vivió el apóstol Pablo, segunda carta de los Corintios, capítulo 12, no lo busquen. Esto menciona el apóstol Pablo, ¿verdad?, que ve una serie de visiones, pero que no le es dado, ¿verdad?, poder compartirlas, porque no encuentra un diálogo, alguna mención, algunas palabras para dar a conocer los agentes del cielo que él vio. Esta es la revelación. La iluminación es la interpretación de lo que se ve en el cielo o lo que se ve en visión, y que Dios tiene, ¿verdad?, una transferencia de un mensaje que clarifica, que quita todo misterio y todo velo, y que entonces el receptor, que es el creyente, puede entender esa visión celestial. La última faceta es la que hicieron los escribas o los apóstoles o los que escribieron, ¿verdad?, el cotejo bíblico, que es la inspiración. Es decir, la propiedad que Dios da a cada creyente o a los que escribieron, por ejemplo, la Biblia, a llevar la propiedad a un conocimiento bajo una escritura, ¿sí?, bajo registros lingüísticos, ¿verdad?, bajo conceptos, y que nosotros ahora tenemos ese conocimiento, pero es un conocimiento que viene del cielo. El prestigio de la Biblia es tal que muchas veces, por algo que voy a mencionar casi al final, muchas veces nosotros no sabemos, o no quiero decir con eso que menospreciemos, pero a veces desconocemos más exactamente cómo se produce este bienestar de Dios
para la iglesia, dado por su palabra. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versos 2 y 3 nada más. Ese va a ser nuestro punto de partida. Capítulo 3, segunda carta a los Corintios. Ajá. Esto que vamos a leer, quizás usted lo haya comprendido, y si es así, gracias a Dios, y la gloria y el reconocimiento sea para Dios. Pero en este tiempo hablaba con mi mamá acerca de las cosas en las cuales Dios me ha tratado de inculcar, en las cuales Dios me ha tratado de indicar, muchas otras hay que corregir. Y hay muchas cosas en donde Dios me está enseñando sujeción, me está enseñando, ¿verdad?, corregir ciertas áreas en mi vida. No sé qué es exactamente lo que Dios quiera llevarme, pero siento yo que está limpiando el recipiente aún más, llevando, ¿verdad?, no solamente el conocimiento de la palabra, como lo decía al principio, sino realmente a tener una experiencia en las vivencias del Evangelio. Esto que está escrito aquí, y que usted tiene en su Biblia, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versos 2 y 3, hablan de unas palabras, o se escribieron estas palabras, que creemos que son del apóstol Pablo, ¿sí? O algún escriba pudo haber ayudado. Pero más de esto, yo sé que los registros de la Biblia son instituidos por el Espíritu Santo. Y esto que vamos a leer, a mí me causa, ¿verdad?, una situación de observa esto detenidamente. Ten, ¿verdad?, esa comprensión de las Escrituras espiritualmente. Dice aquí, nuestras cartas sois vosotros, usted lo tiene en su Biblia. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Si esto no queda claro, puede decir el siguiente verso, por favor. Dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu Santo de Dios, o con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, en esto vamos a recalcar, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y a medida que he podido, repito esto para entrar en estos versículos que escribe el apóstol Pablo, a medida que he podido conocer la palabra, sé que me falta demasiado, pero a medida que he podido conocer la palabra me doy cuenta que no solo para mí, esto que estoy entregando, llevo tiempo digiriéndolo, llevo tiempo tratando de comprender, pidiéndole a Dios más exactamente qué quiere revelar a la iglesia. Y a medida que pasan las semanas, que se comparte la palabra, escucho a los diferentes predicadores, pastores, escucho el mensaje que está dando el pastor inclusive en la oficina, y las predicaciones de los martes, los miércoles, el hermano Iván nos imparte, ¿verdad?, unas lecciones. Todo esto nos está llevando a algo más. Lo que decía hace un momento, nos está arropando el Señor con su palabra, ¿sí?, a modo de que no haya, ¿verdad?, un lugar descubierto para que la iglesia no tenga fracaso, al contrario, para que la iglesia tenga una vocación, ¿sí?, a la que fuimos llamados. Este fue el nombre del tema o el rótulo, ¿verdad?, para principiar. Pero dice aquí, lo que me interesa es la parte, no estoy descartando el anterior verso, pero dice el verso 3, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazón. He estado con otras personas y otras iglesias y que sé que tienen competencia en el sentido de que son personas que tienen conocimiento, no hablamos de competencia humana, pero que tienen capacidades, creo que sería la palabra más correcta. Pero aquí, cuando estaba leyendo estos versículos y meditando en la palabra, a Dios le interesa que conozcamos este libro. ¿Cuántos libros o cuántos, vamos a decirlo así, cuántos registros de libros tiene esta Biblia? Es un dato, es un número. Pregunto, Carlos, ¿lo sabes? ¿Cuántos tiene? ¿No recuerdas? Tiene 66, ¿sí? 39 del Antiguo Testamento, perdón, y 27 del Nuevo Testamento, ¿sí?
Estos libros, cotejadamente, si usted se va al Antiguo Testamento, usted sabe, no tengo que explicar ahondamente, pero en el Antiguo Testamento se escribieron en tablas y también en piedra, según los recursos que nos da este versículo. Se escribieron una serie de ordenanzas para el pueblo de Israel. Ayer hablábamos también, el hermano Irán compartía, ¿verdad?, de la legalidad que había, del rigor que había detrás de esta ley, que era difícil para el hombre cumplir. Pero llegando a este versículo, lo que demuestra el Espíritu Santo a través de la escritura de Pablo y del registro que tenemos nosotros, es que la importancia que Dios le da a su palabra es vital, sí, sí lo es. Pero lo que le está interesando a Dios más correctamente el día de hoy es que nosotros seamos Biblias vivientes. No sé si me estoy dando a explicar con esto. Es bueno conocer este libro, es bueno conocer su contenido, entender la metodología, repito, pero es más correctamente y agradable a Dios que nosotros seamos de una manera vivencial en cuanto al conocimiento de la palabra en nuestra travesía, para hacer más correctamente nuestro trabajo, porque esto no deja de ser un trabajo, un empleo. La palabra utiliza una palabra que la leemos y decimos, es una palabra un poco que no es muy del uso, ¿verdad? Pero la palabra utiliza. El apóstol Pablo se presenta a sí mismo como un esclavo, ¿sí? Y los esclavos estaban en servidumbre. Así que nosotros también somos de alguna manera esclavos de Cristo, con libertades, pero estamos en sujeción a Dios y a Jesucristo y al Evangelio. Entonces, ¿qué es lo que hace falta en los recursos que nos están dando? Pienso yo que no. ¿Qué es lo que está haciendo falta si conocemos la Biblia? Esto que mencioné ahorita de los libros es un conocimiento que nos ayuda, sí, para tener por lo menos un dominio de ciertos aspectos de la Biblia, pero eso no es todo. Ahora, si nosotros nos metemos a seminarios, nos metemos a cursos, ¿estará bien? Sí, yo pienso que estará bien, porque se nos enseña la palabra más correctamente. Cuando yo voy a la Biblia, me encuentro en que Dios hace grandes cosas en donde uno imaginaría y donde uno quizás no apostaría nada. Los recursos de los apóstoles, ahorita lo voy a ver, lo vamos a plantear en unos versos. Los recursos de los apóstoles eran nulos. No tenían, ¿verdad?, un prestigio ni religioso, ni educacional, y cómo Dios utilizó, ¿verdad?, con el dominio del Espíritu Santo en la vida de ellos, y pudo hacer tanto que hasta el día de hoy esta gracia se ha manifestado también para nosotros. Vamos a Hebreos, pueden abrir su Biblia en Hebreos. Y abrimos esta pregunta. Abra Hebreos capítulo 5, verso 14, y haré esta pregunta: ¿por qué Dios quiere que tengamos los sentidos ejercitados? Hebreos 5, 14. Listo, lo tienen. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, han alcanzado, ¿verdad?, una propiedad en Cristo Jesús. Han sido fieles, han permanecido, han encontrado, ¿verdad?, esas mieles de lo que leíamos en Salmos. Para los que por el dominio, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí vamos a rescatar ciertas palabras, que es el alimento sólido, la madurez, habla del uso, y que por lo tanto, teniendo cubiertos estos rubros que Dios demanda del creyente, hay unos sentidos ejercitados que nos lleva no solamente a la exploración de la Biblia, sino que nos lleva, ¿verdad?, a conocer más correctamente la voluntad de Dios. Si esto no queda claro, abra su Biblia, creo que es capítulo 5, busca el versículo 3. Perdón, es Hebreos 4:2, es el capítulo anterior. ¿Sí? Okay. Eso también lo traigo, pero es para después. Permítanme.
Ok, Hebreos 5:12, perdón. Esa es la finalidad por la cual la iglesia debe tener los sentidos ejercitados. Creo que estamos teniendo, repito, un nivel de enseñanza que yo a mi ver creo que es óptimo. Lo que sí puedo compartirles es que en algún momento, y creo que está llegando ese tiempo, es de que la medida que nosotros estamos comprendiendo de Cristo tenemos que compartirlo. Nos estamos quedando con el 100% de toda esa bendición. Es bueno porque nos recreamos en la palabra, pero creo que la iglesia ha tenido, ¿verdad?, brevemente quizás un estancamiento, pero el día de hoy podría decir, por lo que creo entender de Dios, es que Dios está esperando ya un fruto en cada uno de nosotros. Nos está dando, ¿verdad?, ese crecimiento espiritual, esa bonanza, esos ingredientes, esos nutrientes que nosotros estamos esperando de la palabra y de los que nos enseñan la palabra, pero nosotros tenemos, ¿verdad?, que dar un fruto, no solamente en compartir la palabra, hay muchos otros trabajos que hay que hacer, ministerios, ¿verdad?, trabajos dentro y fuera de la iglesia. Esto que está aquí, cada que lo leo, ¿verdad?, me da un golpe certero. Muy personalmente dice, porque debiendo de ser, o debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. En este verso, ¿verdad?, en apoyo al verso anterior, que era el versículo 14, ¿verdad?, que pusiste. Capítulo 5, verso 14. Donde dice que aquellos por el uso, ¿verdad?, tienen los sentidos bien ejercitados. Nosotros nos estamos ejercitando. Yo tenía en mi antiguo trabajo, empresa, ¿verdad?, había un joven que recuerdo, bueno, usted, no sé, pienso que algunos de ustedes, o la mayoría alguna vez, hemos llevado algún tipo de dieta. Yo soy muy indisciplinado, ¿verdad?, en las dietas. No sé usted, a lo mejor hace las dietas bien, pero es todo un tema. Pero bueno, a veces se tienen que hacer por cuestión de salud, ¿verdad? Y el hermano Pedro hablaba ayer de observar ese tipo de cosas, pero ¿qué quiero decir con esto? Este compañero, ¿verdad?, nosotros estamos comiendo y degustando pues nuestros taquitos, nuestro lonche, nuestro huevito, lo que nosotros íbamos a comer. Pero él, yo siempre lo veía siempre con un galón de agua, y lo veía, ¿verdad?, con su lechuga de pollo, comida selecta, verduras, y serie de cosas que llevaba él, cosas integrales. Antes de conocerlo, pues yo desconocía, ¿verdad? Pero después él me dijo, lo que pasa es de que yo tengo un entrenamiento especial, tengo una dieta especial, usted sabrá, ¿verdad?, es una persona que iba al gimnasio, etcétera, pero después él me decía, lo que pasa es de que yo tengo que ser tan riguroso, o más bien yo le pregunté, ¿por qué tiene que ser tan riguroso? En algún momento puedes comer algo que a ti te guste, claro que sí, dice, pero luego después de la competencia. Y como después de la competencia dice, sí, lo que pasa es de que yo me preparo para participar en una entrega de fisiculturismo. Y después cuando ya es el pesaje, la medición y es el rendimiento, entonces sí, puedo darme mi lujo de comerme una pizza yo entera o una hamburguesa, lo que yo desee. Pero habla de un rigor, habla de una preparación. Nosotros creo que Dios nos está dando a nosotros el alimento de la palabra, el sustento por los maestros, los pastores, los predicadores que nos hablan a nosotros la palabra. Está el grupo de intercesión, porque todas las cosas que se fundamentan tienen que ir fundamentadas de la oración. Creo que fue el hermano Pedro ayer mencionaba que, o José Ángel, corrígeme, pero mencionaban algo de que primero Jesús oraba y después proyectaba la palabra. Los registros de la Biblia dicen que Jesús, si usted se hace la pregunta, en qué momento Jesús oraba, porque vemos en la predicción del día que Jesús estaba predicando. La pregunta es, ¿en qué momento Jesús oraba? La Biblia tiene esta respuesta. Jesús oraba durante las noches. La pregunta es, ¿cómo le hacía Jesús? Porque tenía un cuerpo físico. Tenía una demanda de energía. Tenía una demanda de un trabajo físico. Un esfuerzo. Cuando uno se desvela, usted sabe, ¿verdad? Hay flaquezas en el cuerpo físico. Pero aún Dios ahí en el ministerio de Jesucristo fue real y fue certero. Porque Cristo cumplió su ministerio no solo en la exposición de la palabra, sino en la vida en comunión con el Padre. Este versículo, Hebreos capítulo 5, verso 4, pues, ponerlo.
Mentira, era el... Mentira, me volví a equivocar. Sí, es el 12. El 12. Dice, porque debiendo ser ya maestros, y me quedo con esta palabra. Hace mucho estábamos en una mesa redonda. Con un grupo de personas, en realidad estábamos conviviendo. Pero a medida que fue la plática, alguien comentaba y decía, la verdad yo lo tomé de que, porque es posible que un creyente mencione eso. Y esta persona decía, es que en realidad yo no puedo compartir la palabra, porque no la puedo dominar al 100%, la leo, tomo mi lectura, medito en ella, pero no puedo encontrar más allá de la palabra. Y si no puedo encontrar en la palabra esa experiencia bíblica, en recursos que llenan mi fe, ¿cómo esto lo puedo compartir? Pero cuando llegó la persona a un punto donde dijo, es que yo solamente tengo hasta, no sé si me dijo, no recuerdo si dijo, hasta segundo o tercero de primaria. Y yo dije, ¿qué es lo que estamos aquí haciendo? En realidad la palabra se está basando en el conocimiento, ¿verdad? Del conocimiento de cada creyente, en las capacidades. No lo busque, pueden buscar Hechos capítulo 4. Verso 13. Aquí viene una respuesta que siempre me fascina cuando la leo. Cuando creo que soy un experto y cuando creo que no tengo, ¿verdad?, suficiencia, ¿verdad?, de conocimiento. Santiago nos dice también que hay que ir al, ¿verdad?, donde desciende todo el conocimiento, que es el Padre de las luces. Pero esto me llama siempre la atención y dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Nosotros sabemos que el oficio de estos hombres eran ser pescadores, siempre se menciona esto. Pero, ¿usted sabe qué quiere decir sin letras y del vulgo? ¿Alguien que pueda contestar? No irán, porque sí saben ellos. ¿Ve? ¿Alguien más quiere participar? Hermana Marta, de este lado, no sé, Aleida, Juan. Y letrados y del vulgo. ¿No? Correcto. La definición que dio, ¿verdad? Creo que todos escucharon lo que estaba comentando la hermana Marina en cuanto al esfuerzo que se hace, ¿verdad?, por entender más correctamente la palabra de Dios, y esto lo nota Dios. Dios, lo que puedo entender que enloquece a Dios, voy a utilizar esta palabra porque no aparece en la Biblia, pero si puedo decir que algo enloquece a Dios y que algo le llama la atención a Dios, es un corazón sencillo. Dios conoce las intenciones del corazón. Yo siempre he creído que podemos acercarnos a la Biblia con la intención de aprender, pero a veces muy dentro, ¿verdad? Hay algo, ¿verdad?, que a veces nos llena el ego de saber algo más que otros. En la Biblia se nos habla de que cuando hay un conocimiento, también se le añade la fe y también se le añade virtud. Se le añade conocimiento, pero también dominio propio. En cuanto a las propiedades, en cuanto vamos adquiriendo cierto conocimiento de la palabra. Pero deteniéndome en Hechos capítulo 4, verso 3, lo que dijeron es correcto. Sin letras, analfabetas, sin estudios, del vulgo, sin clase social, marginados socialmente. Estos hombres hicieron una revolución espiritual bajo el dominio del Espíritu Santo. Me gustaría
que el pastor, ¿verdad? Así como nos está dando a nosotros esa experiencia se está basando por lo menos en 4 personajes bíblicos: Abraham, Moisés, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Y a medida, ayer me preguntaba el hijo de la hermana Irma, él no había podido estar, ¿verdad? Y me dice, oye, ¿y tú en las clases tú entras o te quedas afuera? Y bueno, yo tengo que estar adentro como un discípulo más, como un alumno más, porque yo todavía tengo que aprender. Y a medida que el pastor está presentando esta serie de temas, hay cosas que yo digo, ya las conocía, ya las había leído, pero pareciese que hay otra cara más de cada enseñanza que nos está entregando. Y esto nos está llevando en los resúmenes que yo envío por semana. Les trato de decir a ellos que esto no se nos quede solamente como un conocimiento más. Hay que adquirir algo, si la vida del apóstol Pedro, si los fracasos de Abraham, si los fracasos o las debilidades de estos hombres que se nos son presentadas, no son para decir, mira, estos hombres realmente, si nosotros hubiéramos estado en su lugar, hubiéramos hecho un trabajo más excelente. Mentira. Esto nos da a nosotros un testimonio de que todo hombre o mujer que se acerca al conocimiento o al reino de Dios, en ocasiones nos sentimos, ¿verdad?, sin capacidades, nos sentimos opacados, nos sentimos temerosos, inseguros, pero la prueba está en que estos hombres no se quedaron en un estancamiento, sino que llevaron a cabo la voluntad de Dios hasta el último momento. Y esa creo que es la experiencia más profunda del mensaje que nos ha dado el pastor. Y a medida que yo voy anotando, porque yo tengo que hacer una serie de anotaciones, digo, Señor, ¿cuántas cosas hay que cambiar? ¿Sí? A veces hablamos, nos empapamos de la Biblia, que es bueno, pero a veces hay cosas que rezagamos un poquito y las dejamos por ahí para que después, ¿verdad?, en un segundo término o cuando termine de hacer esto, pueda elaborar aquello. Y la medida que Dios quiere es que todos caminemos con un corazón sincero, que no haya, ¿verdad?, disensiones, que no haya divisiones, que no haya estas carencias y muchas cosas que nosotros atribuimos y que traemos a la vocación de la iglesia en nuestra actitud, ¿verdad? Nuestra falta de fe podría ser, nuestra falta de confianza, de constancia y también nuestra permanencia, hay una palabra, nuestro compromiso, nuestra falta de compromiso que conlleva esto. Estos hombres hicieron una transformación total y todos los hombres de Dios basados en el Espíritu Santo. Y me acuerdo muy bien que el pastor hace como 2 domingos decía, estos hombres no pudieron cambiar absolutamente nada de sus personalidades, solamente cuando estuvieron sus capacidades a los pies de Cristo y bajo el dominio del Espíritu Santo. Hay una cosa más. Puedes buscar, y usted también en su Biblia, Lucas capítulo 24. Va a buscar el capítulo 24 de Lucas, verso 44. Lucas 24 nos presenta, ¿verdad?, estas últimas apariciones, todo el capítulo, ¿verdad?, de lo que Dios hizo a través, ¿verdad?, de la persona de Cristo y de lo que el Espíritu Santo hizo, ¿verdad?, trayéndolo nuevamente a vida en esta resurrección, ¿verdad?, en esta aparición o serie de apariciones durante 40 días previos a lo narrado, ¿verdad?, en Pentecostés, en el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de los Hechos. Pero en estas apariciones, a medida que he estado empapándome, ¿verdad?, de estos tipos de cosas y con los que he podido hablar, quizás no con todos, pero con los que he podido hablar saben que comúnmente repito esto. Y eso es algo que hasta el día de hoy lo voy a decir, pero Dios ha puesto en mi corazón, primeramente a los que me ha dado en este momento, mientras se me preste, ¿verdad?, el lugar para dar clase. Siento una responsabilidad de orar por algo. A medida que fui
perseverando con la ayuda de Dios en estos años que se me han dado, ¿verdad?, el privilegio, se me ha prestado ese pequeño grupo. Los primeros años fui desglosando la palabra, pero en este último tiempo, quizás de 2 años o 1 año y medio para acá, ha habido cosas en las cuales Dios me ha corregido. Y más de cerca Dios me ha puesto en el corazón, ¿realmente te interesan ellos? ¿O realmente tú quieres brillar siendo un maestro bueno? ¿Realmente tú quieres tener una experiencia en compartir la palabra? Eso es bueno, pero preocúpate por ellos de corazón. Y en una ocasión que estábamos orando, Dios trajo a mi corazón: derrama lágrimas por ellos, desgástate por ellos. Está bien la enseñanza, está bien lo que se imparte, porque es la Biblia, no es lo mucho que uno conoce, sino que hay algo más, porque yo sé que ellos están rodeados de problemas y situaciones que les duele, que les afecta, que les merma, ¿verdad?, ese ánimo. Y al mismo tiempo, hablaba con el pastor hace mucho tiempo, yo siento que Dios me está enseñando a mí también. A medida que yo estoy compartiendo la palabra con ellos, a mí Dios también me está corrigiendo, a mí Dios me está alineando más concretamente en saber qué es su voluntad. Y yo les digo a ellos, si un día, espero y Dios no lo permita, pero si un día yo fallo en algo, los primeros que van a ser lastimados son ustedes, porque ustedes me están observando en la medida en la que yo estoy proyectando la palabra. Y sé que es una responsabilidad, que es una pesada losa. Creo que comentaba la hermana, usted predicó el jueves, ¿verdad? Y decía, la carga es pesada. Jesús, usted comentó algo así, ¿verdad? Dice, la carga es pesada. La carga se distribuye entre dos, entre Cristo y uno, pero no deja de ser una carga. Pero Jesucristo nos da, ¿verdad?, un alivio y decir, mi carga es ligera. No es como la carga del mundo, no es como la carga personal, la carga, ¿verdad?, que nosotros traemos amontonados de problemas, sino que la carga de Cristo es conocer la voluntad de Dios. De medida que fui, ¿verdad?, o estoy en procedimiento o en crecimiento, alguien me preguntaba, ¿tú qué crees ser esto? Y le digo, no, estoy en proceso. Estoy siendo educado aún y estoy siendo corregido en muchas áreas. En muchas áreas me duele, en muchas áreas me cuesta. No levanto la bandera diciendo que he alcanzado tal motivación, que he alcanzado tal firmeza, pero estoy en ese camino y le digo, Señor, ayúdame, porque necesito de tu fortaleza, necesito de tu guianza, necesito que tú me ayudes, que tú me arropes. Los motivos los conozco, pero no necesito solamente conocerlos, sino apropiarme de ellos. Y en gran medida he encontrado más cosas después de pedir esto al Señor, porque no es de un día, no es de dos. Le he pedido al Señor concretamente qué quieres que yo haga, qué quieres para ellos. Yo también considero, y esto sí lo he extendido a más personas, yo considero que de ese grupo pueden salir personas dotadas, personas con conocimiento de Dios, pero también con ministerios y con dones. Yo no puedo encerrar a Dios en un pedacito, no sé cuánto mide ese cuartito, y tampoco puedo evaluarlos por capacidades, porque según la experiencia que da la Biblia es que donde usted cree que no va a surgir nada, de ahí Dios toma y hace para que sea y para que permanezca, lo débil para avergonzar a lo fuerte. Entonces no hay una medida en la cual yo pueda decir este sí y este no, sino que Dios es el que se apropia de los ministerios en cuanto a lo que Dios hace por medio de su Espíritu Santo y derrama, ¿verdad?, una serie de dones y trabajos para su iglesia. Lucas capítulo 24, verso 44. Es una situación que al leerla, también por esto he pedido a Dios, primeramente para mi persona, si hay un velo que haya en mi vida, si hay un velo que haya en mis ojos espirituales, permite que sea quitado para conocer con propiedad tu palabra, para tener y ejercer esa fe. ¿Sí? Por ahí ahorita al final vamos a ver el versículo que vi ahí la cita equivocada, pero es Hebreos 4:2, ahorita lo busca, al final, ¿sí?, de que la Biblia o el conocimiento de la Biblia tiene que ir acompañada de fe, si no, no lleva una producción. Y a medida que he podido orar a Dios en lo muy personal, le he pedido, bueno, no nada más hagas esto conmigo, hazlo con los que me has dado en este momento, a los que me permites ofrecerles, brindarles, extender algo, una lección, alguna palabra, y a las personas también, en cuanto a la iglesia, que si hay un velo que se ha quitado. Hay algo que me marca, capítulo 24, verso 44 de Lucas, dice,
Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hasta ahí voy a leer. Estas son las palabras que os he hablado estando aún con vosotros. La pregunta que yo hago, estas palabras que dice que todo esto era necesario para que se cumpliese, lo dicho por los profetas y por Moisés, ¿es la primera vez que Jesús lo decía? Usted sabe que no. En todo el ministerio vocacional que tuvo contacto con discípulos, no sé cada cuánto cierto tiempo, pero les decía, el Hijo del Hombre va a padecer, según lo que está escrito, ¿verdad? En las Escrituras, en los profetas, en la ley. Y siempre estuvo manteniéndose con una repetición constante para estos hombres y les dijo, esto va a suceder, esto va a ocurrir, esto va a suceder. Pero lo que me llama la atención aquí es de que él les menciona que fue algo que ya él había dicho, pero más de eso se basa en que el cumplimiento tenía que ser por medio de lo que estaba escrito en la ley de Moisés y los profetas. Verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Es decir, la iglesia está teniendo un tiempo de restauración, de corrección, de exhortación, de enseñanza, pero pareciere que en algunas partes muy personales, en cada uno, incluyéndome a mí, pareciese que la Biblia fuera todavía un libro que guarda esos misterios. Y lo es, porque el libro de Dios contiene misterios. Pero la misma Biblia dice que el Espíritu Santo que va a lo profundo de Dios lo trae a la revelación del creyente. Y ese es el poder que usted tiene. Ese es el poder que yo tengo. Pero ese dominio creo que no lo hemos tomado. Y hay partes en las cuales nosotros fracasamos, no porque no esté escrito, porque aquí Jesús les dice, es que ya está escrito en la ley de Moisés, es que ya está escrito en los profetas. No nos hace falta, ¿verdad? Estoy hablando de las personas que se ocupan en la enseñanza, las personas que nos están llevando a aprender y conocer más correctamente la Biblia. Entonces, ¿qué hace falta? Si hubiese esto en la iglesia, no lo sé. Yo lo estoy hablando por mí. Y le digo al Señor, si hay un velo, que yo sé que no debería de haber por algo que vamos a mencionar al final, pero si lo hubiese, por cuestión personal, por perder, ¿verdad?, la visión celestial de Dios e involucrarme en otras áreas, y cada uno de nosotros en las áreas que nos pueden jugar, ¿verdad?, en algún daño de perder de vista las cosas de Dios. Llámese lo que sea, ya sea trabajo, lo que usted quiera, ¿sí? Cualquier situación que nos lleve, ¿verdad?, a ser contrarios a la verdad de Cristo. Eso también sirve como un velo. Ahí en el mismo capítulo 24, usted sabrá que hay unos mencionados, o una pareja, o bueno, dos hombres que iban a un lugar llamado Emaús, una aldea. Capítulo 24, ahí mismo, busque el verso 16, por favor. Y sucede exactamente lo mismo. Acá en el verso 44 y 45 que acabamos de leer, se presenta a los discípulos. Y acá, ¿verdad?, se presenta también a unos discípulos, pero no son el conjunto de los 12. Y dice el verso 16, ahorita lo digo, ustedes saben que estos que iban a esta aldea en Emaús iban hablando entre sí. Jesús se pone con ellos en el camino, empieza a hablarles, ¿verdad?, de su vocación, su ministerio, el cumplimiento. Y esos hombres estaban, ¿verdad?, velados en sus ojos. Menciona este versículo esto. Y estos hombres estaban con Jesús de cerca, comprobando la resurrección de Cristo sin tener conocimiento de quién era el que los acompañaba en el camino. Y este versículo dice así, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. No estoy diciendo con esto que Dios está trayendo un velo. Quiero que quede eso claro. Por algo que vamos a mencionar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3.
Vamos a leer el verso 14, 15, bueno, hasta el 18. Abra su Biblia, capítulo 3, segunda carta de los Corintios. Ok. Dice así: pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿De quiénes? De los que tienen conocimiento, ¿verdad?, de la ley de Moisés o el antiguo pacto. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Cristo quita ese velo. Verso 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Ya van 2 veces que repite lo mismo. Verso 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Verso 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Verso 18, ahora sí vocacionalmente a la iglesia, usted y yo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, esto es decir, sin ningún velo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, sin un velo, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es decir, el velo que nosotros podemos muchas veces, ¿verdad?, tener por nuestra falta de entrega. Hablaba hace un momento de la falta de compromiso. Y todas aquellas cosas que nos sirven a nosotros como un alejamiento a las cosas de Dios y a la verdad de Cristo, eso también es ponernos en nosotros un velo. Yo sé que el diablo tiene una guerra acérrima con los creyentes. Hablamos al principio de que cómo es posible que la Biblia sea el libro o el libro más perseguido o uno de los libros más perseguidos y más negados en todos los países, no solamente en Oriente, y cómo otros libros y otras literaturas están. Porque la Biblia guarda los mandamientos, el precepto y la gema de la voluntad de Dios. Lo que quiero decirles por conclusión es de que usted y yo somos la iglesia, y que usted y yo tenemos las capacidades por medio del Espíritu para conocer la profundidad de Dios que está expresada en su palabra. Número 2, el velo que pudiese ver, ya sea por intención suya o por tropiezo del enemigo, es quitado por Cristo Jesús. Enterémonos de esto y seamos capaces con las capacidades que Dios nos da para administrar bien los bienes del reino. ¿Qué nos falta en esta experiencia de vivir el Evangelio? ¿Qué nos falta? Yo pienso que nada. En Cristo estamos completos. Dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Capítulo 2 de la primera carta, dice, acercándonos nosotros como piedras vivas, ¿sí?, al fundamento, ¿verdad?, que es Cristo Jesús. Nosotros tenemos que ser algo que mencionábamos en el texto base de segunda carta de los Corintios, capítulo 13, es de que los escritos de Dios en el antiguo pacto estaban escritos en rollos, en papel, en piedras. Los mandamientos sabemos que se escribieron en piedras y también en tablas. Pero el Antiguo Testamento está escrito ya sea en pergaminos, ya sea en rollos, ya sea en papiros. Igual el Nuevo Testamento. Y al día de hoy tenemos un libro. Hay personas que agarran este libro y que cuando sienten un malestar de cabeza se lo ponen en la cabeza. El conocimiento de la Biblia en sí es vocacional. Yo sé que hay un secreto de Dios, Jesús lo dice. No pasará ni una tilde ni una iota, que son partes lingüísticas del antiguo pacto y que son partes de un lenguaje del cielo que se dio a conocer por medio de ángeles a través de Moisés. Pero ahora viene una revelación perfecta por medio de Jesucristo, el cual es la palabra viviente, si usted lo olvida. Primer capítulo, ¿verdad?, de San Juan menciona que el verbo
El verbo de Dios era Dios, pertenecía a Dios en común acuerdo y se hizo carne. Ahora tenemos la revelación más correcta y más precisa que se encuentra en la virtud y en la expresión de Cristo, en su ministerio. Nosotros somos congregantes, somos adheridos por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo. Esto se menciona, ¿verdad?, en el ministerio, ¿verdad?, de la iglesia, en las cartas del apóstol Pablo. Corintios, Efesios 4 habla de la vocación, que somos hechos, ¿verdad?, en la constitución de la mente del Señor como un designio antes de la fundación del mundo. La pregunta es, ¿y qué hago ahora? Podría hacerse la pregunta usted, ¿y qué hago ahora? Si ya sé que todo ese compendio de bendiciones son adheridas y son concedidas como parte de Dios al creyente, ¿ahora qué hago? Hay un trabajo que realizar, hay un trabajo que hacer. Hablaba al principio del discipulado, es un buen principio, pero yo no puedo enseñar a otros lo que yo carezco. Y no estoy hablando precisamente de conocimiento, porque el conocimiento también entendemos que Dios lo permitió en un libro, de un método, ¿verdad?, literario. Pero repito, este libro no deja de ser un encuadernado con una tinta, con un papel, pero el contenido que está en él debe de vertirse, de tal modo que ya no seamos lo que dice el capítulo 3 de segunda carta a los Corintios, que ya no esté escrito en piedras. Ahora, ¿dónde debe de ser escrita la palabra de Dios? En nuestros corazones. Que cada uno seamos una palabra viviente, en la experiencia y en la actitud que debemos mostrar en nuestro diario vivir. Es difícil, sí, es demasiado difícil. Hace mucho escuché una experiencia de una persona, con esto finalizo, escuché una experiencia de una persona que decía que recibían persecución. Usted sabe que los hombres de campo y el evangelio que se predica en montañas y en regiones rurales, allá está la verdadera Meca. Allá está la verdadera persecución. En cuanto a físicamente, estas personas, ¿verdad?, muchas veces son privadas de libertad y en los peores casos, estas personas a veces son privadas de la vida. Estas personas mueren a causa ¿de qué? Del Evangelio. Y yo escuchaba algo que me sorprendió, me sorprendió de manera que digo, cuán cómodamente vivimos al día de hoy. Y esa persona expresaba lo siguiente. Dice, como nosotros vivimos en persecución, muchas veces nos tenemos que mover de un lado a otro. Y nuestras Biblias, este libro físico, lo tenemos que dejar en un lugar. A veces nuestras casas, usted sabe, las comunidades rurales que tienen, a lo mejor escasos recursos, tienen casas, ¿verdad?, un poco más sencillas. Y estas casas muchas veces son quemadas, son despojados. Ellos tienen que irse. Y esta persona mencionaba, ¿sabes lo que hacemos? Si somos 5 integrantes de la familia, cada persona, voy a poner un ejemplo. Si estamos hablando del libro de los Hechos, tú te aprendes el capítulo 1, yo me aprendo el capítulo 2, tú el capítulo 3, tú el capítulo 4 y tú el capítulo 5. Y cuando no tengamos Biblia y queramos recitar la palabra, yo no tengo que ir al libro, porque ya el libro está en mí. Esa es la vivencia de la palabra. Si pudiésemos hacer lo que es bueno, yo sé, yo mismo puedo reconocer que no tengo una mente prodigiosa. Hay personas con mejores capacidades y mayores capacidades que yo. Volvemos a lo mismo. Podríamos decir que nos basamos en capacidades humanas, ¿no? Hechos capítulo 2 presenta unos hombres del vulgo, iletrados, analfabetas, sin estudios, con una contemplación amplia y una visión celestial por medio del Espíritu Santo. Lo que puedo decir por último es que hay un fruto que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. Se nos ha hablado de los kairos de Dios, que es una intervención que Dios hace en un periodo de tiempo humano. Pero Dios está esperando un fruto en cada uno de nosotros. Y si nosotros seguimos teniendo siendo nutridos de la palabra, es bueno. Si tú sigues congregándote, es bueno. Pero ¿qué del fruto que debes de dar? De ese rendimiento, de esa producción que Dios quiere. Acuérdate que el fruto viene de un árbol. Y un árbol no solamente si es un fruto de manzanas o de naranja, no solamente da uno. Que nuestro fruto sea abundante para con Dios. Y yo creo que si no es el momento, estamos acercándonos al momento y Dios está dando estos preparativos
para dar un fruto. Y que nuestro fruto no sea solamente como aquel árbol al que se acerca, ¿verdad? El Señor, y es un árbol frondoso, un árbol con mucho follaje, un árbol con muchos actos, ¿sí? Pero regresamos a lo mismo, lo que está buscando vocacionalmente es la intención de cada uno de nosotros en agradarle, y Dios nos dará, ¿verdad? Por medio de su experiencia y de acuerdo al Espíritu Santo, nos repartirá según su voluntad los dones y nos da ministerios para ejercerlos. Así que nadie queda fuera, nadie, ¿verdad? Podemos minimizar a otros, todos tenemos una misma vocación, la cual es dar a conocer los bienes del reino, la realidad en Cristo y las virtudes de Dios. Hermanos, esto es lo que pude traer en esta mañana, y yo sé, ¿verdad?, que quizás fue poco, quizás en algo, si no supe explicarme, la voluntad de Dios es que podamos atender esto, porque si no estamos en el tiempo, ya estamos de camino a ese tiempo donde Dios necesita y requiere de nosotros como iglesia un fruto, y que nuestro fruto permanezca. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, y sigamos, ¿verdad?, en este camino que es difícil, y que nos podamos someter a Dios, que podamos entender también Dios qué es lo que demanda de nuestras vidas. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.